Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Creo que ese ya está, ¿no? Eso. Este sí lo saben, ¿no? Noemí. Estad siempre gozo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cantamos? Aunque se me han ungido los músicos, pero no importa. No, pero vos no lo sabes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es su voluntad. Ahí al final cambiamos un poquito por la simetría musical. ¿Les gusta ese? Amén. ¿Qué les parece para llevarlo de... para llevarlo cuando tengamos que recordar esto, y a pesar de que quizás estén algunas lagrimitas cayendo, o algunas ganas de matar a alguien? Las ganas vienen, ¿o no les ha pasado a ustedes? Cuando ven las injusticias, lógico que no lo vamos a hacer, pero que a veces las ganas vienen. Pero tenemos que, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Por eso nosotros tenemos que estar, ¿cómo? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es su voluntad. Amén. Ay, se me despertaron de golpe. Bueno, aleluya. Pero vamos a ver realmente de esto de dar gracias en todo y por todo. Ahora, ustedes saben que este Día de Acción de Gracias, tan popularizado en Estados Unidos, si mal no tengo el dato, creo que es justamente ahora, el jueves pasado, el cuarto jueves, pues, no, se me hace lío, pero era el cuarto jueves de noviembre, que a veces lo festejan un domingo, y están recordando la victoria, no la victoria sí, espiritual, porque era cuando un grupo de ingleses tuvo que salir de Inglaterra en un barco, Mayflower, no sé el nombre parecido, no se pronuncia bien, y se vinieron a América, a la Nueva Inglaterra, como le llamaron ellos. Pero además de eso, esta semana, bichando por ahí, me enteré un poco más. Porque ellos llegaron en los primeros días de diciembre a la Nueva Inglaterra. Y entonces me vino ¿por qué festejan en noviembre? Pero resulta que el festejo, más que por la llegada, a salvo, sin hundirse, eran otros tiempos, barcos de vela, era que cuando llegaron venían con una mano atrás y otra adelante y no sé si habrán traído siquiera carpas. Pero no tenían provisiones, no tenían trabajo. Hemos pensado un poquito también en estos cristianos que por la fe y para poder tener libertad de expresar su forma de adorar a Dios. Miren ustedes, en un país cristiano, pero de estos encajonados, ¿no es cierto?, en una religiosidad, y tuvieron que salir para ser libres de adorar a Dios, y se encontraron con una América ahí que no me acuerdo bien si era... creo que sí, que es en la parte norte, donde justamente cuando llegaron en diciembre estaba todo nevado, así que doble problema por el frío y demás. Pero ¿qué pasó? Los habitantes, mal llamados indios, recuerden también esto y aún por nuestros aborígenes queridos de Argentina y de América del Sur, ninguno de estos son indios, los aborígenes norteamericanos les prestaron ayuda. Les enseñaron lo que ellos sabían hacer, cazar, sembrar el maíz, y de alguna manera les ayudaron a sobrevivir. Y entonces, al cabo de un año que ya estaba más o menos, impusieron esto, y precisamente con un pavo. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en esas regiones era muy fácil cazar pavos, había muchas bandadas de pavos. Bueno, a veces también... bueno,
Perdonen, ¿no? La imitación, pero bueno. A veces los pavos que andan por acá no se pueden casar. Bueno, también se casan a veces, pero el otro casamiento. Así que eso festejaban con un pavo. Pero ahora nosotros, como argentinos y como latinos, tenemos un gran privilegio. ¿Sí? ¿Alguno se anima a decírmelo? En cuanto a dar gracias. ¿Ellos lo hacían cuándo? ¿En qué mes? En noviembre. Y un día de noviembre X, digamos así. ¿Y nosotros cuándo lo podemos hacer? ¿Sí o no? Vamos, chicos. Anímense, hablen. Todos los días, claro que sí. ¿Qué nos impide dar gracias a Dios todos los días? Yo no digo comernos un pavo todos los días, pero dar gracias por lo menos. Y sea lo que sea que tengamos, dar gracias a Dios en todos. Tenemos que cuidarnos porque a veces somos niños en este sentido. Se cuenta de una vez que un vendedor de fruta en un mercado, viendo pasar la mamá con una niñita, como los que están más o menos en el pasillo, empezó a pedir fruta. Entonces el vendedor, como muchos vendedores saben hacerlo, sacó una naranja de su lugar de venta y se lo dio a la niña. Y la niña la agarró, y como muchas veces hacen los niños, no dijo nada. Entonces la madre, ¿qué le dice? ¿Qué se dice, nena? Querida, ¿qué se dice? Entonces ella le devolvió la naranja al vendedor y le dice, pelala. Entonces se ríen. Pero ¿no somos parecidos a veces con Dios? Pedimos cosas a Dios. Pedimos, Señor, dame un trabajo. Y ayúdame, Padre, para conseguir trabajo. Y el Señor nos dice, bueno, ve a sacar la fruta del árbol. Y nosotros le decimos, Señor, llévame a la escalera. Siempre pedimos un poquito más. Antes de hacer lo que el Señor pone en nuestras manos. ¿Y cuántas veces no hacemos nada? Nada, porque no obtenemos lo que hemos pensado que merecemos. Vaya y pase, ¿merecemos algo? Bueno, ya me están contestando algo, con timidez algunos, pero... ¿Te den cuenta cómo está relacionada con las gracias nuestras con la gracia de Dios? Por algo tienen similitud en su etimología, ¿no es cierto? Debemos aprender a hacer nuestro esfuerzo con lo que Dios nos da para lograr cosas mayores. Siempre tenemos que pensar, si el Señor me da una naranja, y eso me hace recordar a Washington Carver, no sé si ustedes han sentido hablar de él, un señor de color del sur de Estados Unidos, que también se puso en oración al ver la tremenda situación en que estaban sus hermanos, estaba hablando de tiempo atrás, y pedía y pedía que el Señor le manifestara qué podía hacer para bendecir sus hermanos, un hombre cristiano. Y bueno, tanto pedir, el Señor le reveló, yo no recuerdo la exacta la forma, pero os puso en su mano de alguna manera o delante de él un maní. No hizo como dijo la nena. Bueno, ahora pelalo, rompelo para sacarlo de adentro. Él lo tomó en las manos y dice, Señor, bueno, si tú me has dado esto, voy a ver qué puedo hacer con esto. Y este hombre, este hermano cristiano, empezó a investigar y de todo el maní, de lo de adentro, de lo de afuera y de todo. Yo no recuerdo el tema, lo daba en esta escritura que leí, 100 y pico de aplicaciones distintas del maní y con eso revirtió la situación económica de una gran parte del sur de los Estados Unidos. Eso está en la historia de los Estados Unidos. O sea que aprendamos. A veces el Señor
hoy se hablaba de limpiar baños, creo que era, ¿no? Si no me acuerdo mal, o yo escuché en otra parte. Bueno, ahora se me hace lío, porque desde temprano estoy escuchando la palabra y se me mezclan de los lugares. Pero hablaban de que a veces alguien empezaba por limpiar baños en la iglesia. Y de eso me acuerdo de Noemí también, el retiro de mujeres, ¿te acuerdas? Todavía me acuerdo. Cuando me quise venir de vuelta, no la podía encontrar para despedirme, así que al final la pude encontrar. ¿Y dónde? Limpiando los baños. Así que, bueno, gloria a Dios por Noemí también. Y aprendamos a empezar y a hacer las cosas, aunque sea lo que yo también lo hice en mis tiempos de colaborador, ¿cómo se puede decir? Pastor secundario, llamémosle así, cuando era joven. Y es difícil a veces, es difícil, ¿no es cierto? No todos son, y a veces por accidente se ensucian las cosas de más. Y eso lo hemos vivido y es difícil empezar por ahí, ¿eh? Y no solamente en el cristianismo, también inclusive en religiones orientales, en la India, Mahatma Gandhi, inclusive a un famoso, yo no recuerdo qué especialidad tenía, que fue a uno de sus Amran, y también, ¿dónde le hizo empezar a trabajar? Vaya a limpiar baños. Y el otro no quería saber nada. Claro, yo con mi título voy a estar. Por eso que muchas veces se ha usado esto de humillarnos para que aprendamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y si empezamos a hacer lo que Él nos indica, aunque no nos guste, a veces no nos gusta. Señor, quiero alabarte, Señor, pero si en vez de ponernos a cantar, nos ponen a acomodar los micrófonos, a lo mejor ya eso no se nota tanto. Yo quiero cantar. Bueno, ojo, hermanos. Lo que el Señor dedique y haga, tenemos que empezar a hacerlo y sabiendo agradecer por estas cosas. Por eso, no nos quejemos de lo que no tenemos. ¿Amén? O de lo que no nos da. Y a veces también nos quejamos porque nosotros estamos pidiendo, tenemos algo entre ceja y ceja y el Señor nos manda otra cosa. No lo digo con respecto al matrimonio, por favor, ¿no? Sino en otras actividades y especialmente en el servicio al Señor, ¿no es cierto? No nos quejemos de lo que no tenemos, porque el Señor puede solucionar todas esas cosas de distintas justicias, de distintas maneras. Me hace recordar también el paralítico de la fuente de agua, ¿se acuerdan? 38 años esperando ahí y no era sano. Y cuando vino Jesús, le hace una pregunta, para nosotros parece sonsa, si me permiten, y sin ningún temor de ofender a Jesús, pero si hay alguien ahí que están buscando, sabe que todos están tratando de sanarse con el movimiento del agua, y les pregunta que quiere ser sano. ¿Qué es lo que dijo él? No tengo. ¿Se acuerdan? No tengo quien me arrime. Entonces ahí nomás lo sanó y se fue. Supongo que habrá dado gracias al Señor. O sea, no nos quejemos de lo que no tengamos. Hagamos con lo que tenemos lo que el Señor quiere que empecemos a hacer. Y eso es muy importante, hermanos, en la honra para Dios también. Estamos hablando del Día de Acción de Gracias con una ofrenda especial. ¿Vamos a darle limosnas al Señor? Alguien decía, dale a Dios hasta que te duela. Hermanos, no quiero hacerme propaganda, pero yo lo aprendí bastante tarde y doy gracias a Dios, que Dios no es deudor de nadie. Y cuando pasamos necesidades a veces nos está probando, pero está viendo a ver qué actitud tenemos. Como la viuda, ¿se acuerdan? Dio todo lo que tenía. 2 blanquitas, 2 moneditas de no sé ahora cuántos son, las más chicas, de 25. Pero el Señor vio que era lo único que tenía. Y dice, esta dio más que todos los demás. Hermanos, si nosotros sabemos sembrar, ya hablamos el mes pasado de la siembra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Si lo poco que tenemos no sabemos sembrarlo adecuadamente, menos Dios va a otorgarnos o menos Dios nos va a dar. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces,
No nos quejemos ni estemos malhumorados por injusticias, por fracasos también. Hay un dicho que dice, a veces se gana. Es que se me han venido. ¿Han desayunado ustedes? ¿Eh? Está bien, está bueno. Ya vamos ya. Me parece que no, ¿eh? ¿Cuántos están en ayuno? Ah, bueno, 2 nomás. 3, no sé, 2. Están buscando de bajar de peso, parece. O no han tenido tiempo y lo sacaron antes de que pudieran ir a la cocina. Bueno, a veces se gana, decimos, y a veces se pierde. Pero eso es para lo del mundo. Nosotros, ¿cómo es el dicho? A veces se gana y a veces se aprende. ¿O no? Hay muchos ejemplos de esto, pero yo el que más me recuerdo en este momento es el del famoso, no sé si se llamaba así o le puso ese nombre, a las gomas estas Goodyear. Algunas veces creo que todavía está la marca esa, si no me equivoco, ¿no? Y ni sé de qué país es, pero inglés debe ser. Pero este hombre, no sé las veces que estuvo practicando para tratar de conseguir un neumático para los vehículos cuando empezaron a andar los vehículos, ¿no es cierto?, con el famoso Ford y todos los demás. Y andaba buscándole la vuelta, y se cansó tanto un día que agarró el amasijo que tenía en sus manos, no sé, o la franja, lo que sea, y ya con toda la bronca lo tiró por la ventana. Y justo fue a caer sobre un brasero. Y cuando después, bueno, se ve que se arrepintió y dijo, bueno, o fue a ver a quién le había pegado, no sé. Así que lo levantó a este trozo de caucho, habrá sido, no sé qué tenía manejando, y se dio cuenta ahí del famoso asunto cómo recauchutar o cómo acomodar el caucho, y de ahí surgieron estas que ya están ahora con nuevas cosas que le han puesto, ¿sí? Pero en aquel entonces fue el boom, ¿eh? Y Goodyear es famoso en todo el mundo, ¿no es cierto? O sea que a veces se gana y a veces se aprende. ¿Estamos? ¿Lo vamos a practicar? Cuando fracasemos, cuando a veces llegan momentos en que no obtenemos lo que nos parece que debemos sacar, que debemos tener, aprendamos de las circunstancias, porque no importa los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. ¿Amén? No se olviden de esto, ¿no es cierto? Debemos ser agradecidos, en eso no tenemos ninguna duda. Vamos a los otros versículos ahora, vamos a darle trabajo allá al de cabina. En Levítico 7:12 habla miren, Levíticos, el tiempo de Moisés. Si se ofreciere en acción de gracias, me voy a parecer al loro cuando se quiebra. En acción de gracias ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, miren cómo repite, todo el sacrificio de acción de gracias. Ya, miren ustedes también esto, ¿cuántos miles de años atrás? 2 hasta Jesús, como 4 o 5 mil años. Ya empezaron con el servicio de acción de gracias. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, lo primero que aprendió es a dar gracias por todo lo que Dios le había dicho. Luego vinieron las épocas, como siempre en nuestras vidas también ocurre, que bajamos nuestra espiritualidad y después nos tomamos de nuevo del Señor. Y en 2 Crónicas 30:22, Ezequías, un rey que se renovó espiritualmente, digamos, allí dice que celebra la Pascua dando gracias a Dios. Ezequías, ahora con los levitas, todo lo que hacían el servicio de Jehová, y dice que ofrecieron sacrificios de paz dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Miren ustedes cuántos ejemplos. En Nehemías después del cautiverio en Babilonia, cuando él volvió a la tierra de Israel con el remanente que quedaba, allí un bisnieto de Asaf. ¿Se acuerdan quién es Asaf? Uno de los principales levitas cantores de David. Tenemos muchos salmos de Asaf. Un bisnieto de él, ahí está el nombre, Matanía, no me gusta tanto, bisnieto de Asaf.
también dice que dirigía la acción de gracias en el momento de la oración, en el tiempo, alabanza y acción de gracias al tiempo de la oración. En el Salmo 100, verso 4, también nos dice allí que debemos, el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuánto dimos gracias al entrar hoy aquí? Por habernos guardado el Señor en el camino. Los que venimos de lejos ya lo hemos aprendido, yo creo, ¿no? A dar gracias a Dios porque el Señor dice que nos guarde, ¿no es cierto?, de cualquier distracción y también de las locuras de los otros, y más a esta hora que a veces vuelven de lugares que no corresponde, que tomen y vienen borrachos, ¿no es cierto? Así que demos gracias por poder entrar cada domingo y cada vez que venimos a la casa del Señor, y entremos por sus puertas con acción de gracias. El Señor Jesús, en Mateo 15:36, también Jesús, al alimentar a los miles, también allí dio gracias al Señor al partir el pan. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y se los dio a los discípulos. Que no sé si le hizo mucha gracia o no, fue al chico que entregó los panes y los peces. Sí, después se habrá puesto contento y supongo que las canastas que juntaron y al final y eran 12 en algunos de los casos, se lo habrán dado al chico, me imagino, porque eran de él los panes y los peces. Pero de cualquier manera fue un chico que supo entregar. Podemos decir, parafraseando con lo que hablábamos antes, un chico que sembró peces y panes. ¿Y qué fruto tuvo? 12 cestas llenas después que pudo llevar a su casa. Esto lo supongo, ¿no es cierto? Pero no dice la palabra, pero si levantaron las canastas no fue para tirarlas, me imagino, ¿no es cierto? En la última cena también, y es muy conocido esto, por eso no pongo acá los versículos, pero Jesús cuando dio el pan y el vino a sus discípulos, también oró dando gracias por estos elementos que tanto simbolizan realmente el sacrificio que Él tuvo por amor a nosotros. Pablo también nos enseña, pero antes de esto también recordemos en Juan capítulo 11, versos 40 al 42, allí está Jesús, le he dicho, estaba hablando con las hermanas de Lázaro que había muerto, ¿se acuerdan? Y le estaban reprendiendo porque no vino antes. Y ahí Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres vas a comer pan. ¿Así era? No, ahí otra cosa, no era pan. Era vida. Y le dicen, no te he dicho que si creyeres verás que la gloria de Dios. ¿Y la vieron o no la vieron las hermanas? El otro versículo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo? Gracias te doy por haberme oído. ¿Algunas veces hemos hecho esto y dicho esto? ¿Cuántas veces recibimos cosas de Dios y no damos gracias porque Dios nos oyó? Al contrario, todavía a veces damos más oído a lo que nos dice el enemigo que a lo que Dios ha hecho por nuestros pedidos, nuestro clamor, por aquellas cosas que estamos orando, como hoy se mencionó acá, orar por estos casos, ¿no es cierto? Y oren también un poquito por mí, porque me hicieron un estudio de corazón y resulta que estoy agrandado. Así que ahora soy un viejo agrandado. Así que, pero yo confío en el Señor, que todo va a andar bien y que no me gusta nada para ser agrandado. Entonces, que me ponga en su lugar, ¿cierto? Pero bueno, sigamos con esto. En Efesios, Pablo también nos enseña, Efesios 5. Ya cantamos lo de Pablo al principio, de Tesalonicenses. Esto es a los Efesios, capítulo 5, 19. Dice que debemos andar ¿cómo? Hablando entre nosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de hacerlo de corazón. Y el otro, que sigue, el 20, dando siempre gracias a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden esto siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las gracias, toda la adoración. Y esto hagámoslo lo más posible en voz alta.
Dios nos entiende si lo hacemos sin mente, pero para la gloria de Dios y para el, no sé cómo llamarle, la bronca de Satanás, digámoslo en voz alta, porque él no sabe lo que pensamos. Si lo decimos en voz alta, el diablo estrila, que reviente Satanás. Nosotros agradamos y bendecimos y damos gracias a Dios, y el diablo que reviente, ¿no es cierto? ¿Estamos? Es una lucha permanente. No se olviden que el diablo no es omnisciente, él tiene que escuchar. Y sus emisarios lo mismo, porque el diablo es criatura, es creación, no es Dios, no es con todos los atributos, aunque él pretende ser Dios, no tiene los atributos de Dios. Entonces, hablemosle la cosa, digamos todas estas cosas en voz alta y especialmente las gracias y las alabanzas a nuestro Dios. Filipenses 4, del 4 al 7, dice ahí otra vez, regocijaos en el Señor cuando todo anda bien. Siempre. Y por si nos parece que es raro que nos dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es regocijarse? Alegrarse. ¿Y cómo nos vamos a alegrar? Bendiciendo y alabando y glorificando al Señor y dando gracias al Señor, porque nada es por mérito propio. Todo es, como ya dijimos, por gracia de parte de Dios para con nosotros. Ese es el Filipenses 4:4. El 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si estamos agradecidos al Señor, no vamos a ser ásperos, no vamos a ser guasos, hablando en criollo. No vamos a ser repelentes, o torpes, dicen ahora. Bueno, sino que vamos a ser gentiles con aquellos. ¿Y por qué? Decía recién, porque el Señor está cerca. Muchos toman esto, o tomamos o tomábamos esta palabra como para la venida del Señor. Sabemos que la venida del Señor está cerca, no nos duda con todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero lo que Pablo decía es que tenemos que ser gentiles y todo porque el Señor está a nuestro lado. No podemos ser ásperos y torpes y después alabar al Señor y pensar que a esa persona que le tratamos mal, ¡ay, Jesús te ama! Empecemos por amarla a nosotros. ¿Amén? Porque el Señor está cerca y Él espera de eso de nosotros. El otro era el 5, el 6. Por nada estáis... ¿Qué quiere decir? Que no estamos... me como las uñas. O dame algo. Calmame, dame un té de melisa. No. Nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero... estamos... no solamente unas gracias así nomás. Aún en los ruegos, aún en los pedidos, aunque no lo hayamos recibido todavía, como decía Jesús, gracias Padre, porque me oíste o me estás oyendo, como sea que estemos en ese momento. En 1 Timoteo 2:1, exhorto, dice Pablo, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, pero también acciones de gracias por todos los hombres. Y si siguiéramos leyendo, veríamos que habla de las autoridades. Hermanos, la verdad que no quisiera estar en estos días, por lo menos, entre las autoridades, ¿no? Qué problema que ya se ha orado por eso también. Y estemos orando, ¿no es cierto? Al final son vidas. No sé si habrá algún hermano creyente entre estas familias, hay uno por lo menos. Pero todos merecen que oremos y todos merecen que esa gente vuelva con vida. Para Dios no hay imposible. Recuerden que el agua está hecha de H2. Están en el agua. De alguna manera a lo mejor pueden hacer un poquito de oxígeno, hidrógeno y descomponer el agua, digamos, para tener el oxígeno, por lo menos. No sé, para Dios no hay imposible, pero estemos orando también por esto, ¿no es cierto? Aprendamos entonces a ser agradecidos, porque nuestro hogar, como hogar cristiano, debe ser un hogar, un lugar, un altar de adoración y de acción de gracia, no solamente de pedido. Librémonos del, no sé cómo llamarle, la costumbre de ser ovejas solamente. ¿Por qué digo de ser ovejas? Porque vamos al Señor siempre, ¿qué? Ayúdame, guárdame. Parecemos ovejas, sí, el Señor dijo, soy oveja de mi prado, pero para empezar está bien, pero después aprendamos a vivir cada vez más
agradeciendo por lo menos al Señor, ¿no es cierto? Porque esto de dar gracias al Señor al final no es nada más ni menos que estar reconociendo la deuda que tenemos con Dios, ¿o no? Ya vamos a hablar de cuántas cosas tenemos en deuda con Dios. Es reconocer también que dependemos de Dios. Si Dios no nos da todo lo que ya nos está dando, más lo que pedimos, ¿qué haríamos? No sé, desapareceríamos. Es una gran responsabilidad en nosotros, porque no es lo que hay en nuestro bolsillo realmente lo que te hace o te va a hacer agradecido, sino lo que hay realmente en tu vida. Puede haber poco, pero si tú estás confiado en el Señor, sabiendo que a medida que tú siembres, van a venir los frutos. Y entonces lo poco que siembres se va multiplicando. Y si eso vuelves a sembrar, se multiplica más, etcétera, etcétera. No sé, y en todo sentido, inclusive en el económico. Vamos a Proverbios capítulo 3. Ahí tenemos unos versículos que es nuestra responsabilidad. Ténganme paciencia, ya vamos. Dice allí en Proverbios capítulo 3, hijo mío, ya Salomón habla en nombre de la sabiduría y sabemos que toda la sabiduría está en Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mis mandamientos, de mis preceptos, de mi voluntad. ¿Estamos? Porque a veces leemos la palabra ley y pensamos en abogado y no es la ley humana, es la ley divina, la voluntad de Dios. Y tu corazón, tu ser interior sería esto, guarde, dice, mis mandamientos. El hacer tu voluntad, ¿se acuerda? Dice otra palabra, me ha agradado, así que aleluya. Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Queremos vivir mucho y en paz? No nos olvidemos de sus mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Tenemos que siempre estar con la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, de tu ser interior, de tu voluntad. Que nuestra alma esté dirigida por la voluntad de Dios, no por la mente, que es el taller del diablo. Los ataques de Satanás vienen a través de la mente. Es un tema aparte de esto, pero no nos olvidemos de esto. Que pidamos a Dios que Él cautive nuestra mente para tenerla realmente de acuerdo a la palabra, y eso va a traer esa paz y podamos escribir la voluntad de Dios en nuestro corazón. Nunca se aparten, decía, la misericordia y la verdad. Cristo es la verdad, es el camino, no hay otro. Esté en nuestro corazón. Y aparte la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan qué era misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Está? Gracia, Él nos da, nos regala, estemos como estemos. Pero resulta que a veces hacemos cosas que mereceríamos un azote o la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios nos permite, nos da su misericordia a que no nos caiga con lo que debiera caer sobre nosotros, y su misericordia nos mantiene en posición de agradar al Señor, pedir perdón por lógica, y que la sangre de Jesucristo nos limpie. Todo eso lo vemos en la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Verso 4, dice, hallarás gracia, acá entra la gracia, el don inmerecido de Dios, el regalo Jesucristo, y buena opinión ante los ojos de Dios, y no solamente ante los ojos de Dios, sino también ante los hombres. Hermanos, personas que seamos misericordiosas, de buen talante, que sepamos sonreír, y si tenemos que corregir, hacerlo con una sonrisa, no con un látigo en la mano. Dice, vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también de nuestra familia y de los que nos rodean. 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, de toda tu voluntad, tu ser interior, y no te apoyes en tu propia prudencia. De esto hemos hablado bastante. No podemos hacer las cosas como querramos, sino como Dios manda. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo entendemos?
Si hacemos las cosas como Dios manda, el Señor va a ayudarnos en todo. A veces pensamos que somos prudentes o inteligentes. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ay, metí la pata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. La ausencia de Dios es maldad. La ausencia de Dios es hacer las cosas como nos parece, como se nos da la gana. Por eso no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? El camino ya está hecho, está más fácil de andar. Las veredas son más difíciles. Más en Córdoba, por lo menos. Y allá en Unquillo que ni están a veces las veredas. Está la calle nomás, está la huella y hay que andar juntos, esquivando los autos y las bicicletas y las motos que pasan. Porque todavía no son de moda las veredas en Unquillo. Salvo en el centro, pero en los barrios prácticamente no existen. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, en lo que podemos andar confiados, pero siempre de la mano del Señor, que Él inclusive va a enderezar cuando tenemos que tomar una vereda que no está tan hecha camino. ¿Estamos? Y el Señor nos va a ayudar en eso. Por eso nos dice también, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué tenemos que hacer? Temer a Jehová y apartarnos del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Le duelen los huesos a alguno? Acá tenemos el remedio. ¿Estamos? No ser sabio en tu propia opinión, sino apartarnos del mal, aunque nos parezca que somos buenos. Porque a veces creemos que por dar una mano, un pedazo de pan a alguien de comer, ya está, ya. No vamos a ser salvos nunca por lo que hagamos. La salvación es en Cristo. No hay duda en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Así sé? ¿Amén? Aleluya. Honra, dice el 9, a Jehová con tus bienes. Yo pensé que iban a decir amén también. Y con las primicias de todos tus frutos. En el tiempo de Moisés, inclusive tenían que pagar redención por los primogénitos. Aún por los hijos eran de Dios. Y para que los padres pudieran decir, este hijo es mío, tenían que ir al templo y pagar un tributo especial de redimir su hijo primogénito. Bueno, léanlo después en el Pentateuco, no lo tengo. Pero era una costumbre ya del tiempo de Moisés. Así que cuánto más nosotros tenemos que hacerlo, y no solamente por el primogénito, por cada uno de nuestros hijos también. Esas primicias no vamos a hacer como Ana, que llevó a su hijo y lo entregó para el servicio del templo, aunque si alguien no lo siente, hace falta que muchos trabajemos en la obra de Dios. Pero sí, por lo menos, honrarle a Jehová con lo que el Señor nos da y acordarnos de las primicias. Porque de esto hay un premio. Y serán, dice el verso 10, llenos tus graneros, no solamente llenitos, con abundancia, en abundancia dice, con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Recuerden que el mosto y el lagar y el vino en la palabra de Dios significa todo lo que es alegría, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra responsabilidad para realmente estar agradecidos al Señor. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, ahí en las cartas a las iglesias. Hay en 2 o 3 cartas que dice algo parecido el Señor, pero yo voy a leer solamente estos versículos. El verso 2 dice, sé vigilante. Ojo, con esto no quiere decir que seamos canas, policía, sino que vigilemos, vigilemos, como dice, reconócelo en todos tus caminos, dice Salomón. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, dice. Habla al encargado de la iglesia, allí en Sardis, perdón. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Nuestras obras están perfectas delante de Dios al día de la fecha? Siempre fallamos, lamentablemente, pero con esto no es una excusa. Tampoco tenemos que entrar al extremo de decir, ay, la carne. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. ¿Qué puedo? No puedo. Hablando del no puedo. Dejemos el no puedo a un lado.
Cada vez que tengamos algún desvío, pidamos, como dice acá, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Sí? Recibimos, oímos, pero a veces lo desperdiciamos, o a veces sí. Esas son cosas de viejos, a lo mejor dirán. Pero no, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas son a la iglesia, pero podemos tomarla para cada uno de nosotros. Debemos arrepentirnos, porque la pregunta que yo les dejo, quiero dejarles ahora para ir terminando. ¿Damos gracias realmente a Dios por todo? Tenemos que reconocer que a veces tomamos muchas cosas por añadidura. No, mi marido es bueno. O, no, mi señora, ella sabe cocinar. Pero demos gracias a Dios por la bondad de mi marido o por la cocina de mi señora. No sé si me expreso. Aprendamos a no dar por sentado. Y más todavía, otra cosa peor. Cuando a veces recibimos una bendición de Dios, ¿y qué decimos? ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué casualidad? Para el cristiano no hay casualidad, hay causalidad. Hay una causa y el Señor nos está cuidando, nos está velando. No es una casualidad que alguien no nos atropelle en la calle y que a tiempo frenemos, o el Señor nos guarda, sus ángeles se están guardándonos. Entonces, hemos aprendido a dar gracias a Dios por todo y no decirle, ay, por suerte. Ustedes saben que hay muchos cristianos que en vez de bendecir dicen eso. Saludan suerte. Que te vaya bien. Hermanos, pidamos perdón. Yo sé que se los pega. Eso yo lo pasé en fábrica cuando estaba allá con mis compañeros. Por ahí cuando quería acordar me di cuenta que empleaba términos así como estos o algo parecido. Porque se me pegan, porque uno está 9 horas, 10 horas, a veces 11. Entre tantos, a uno se le va pegando porque más hablan los otros que uno, porque uno es uno, más 40, 25, los que sean que hay en la oficina o en el taller. Pero reaccionemos. El cristiano no vive por suerte, no vive por casualidad, vive por la gracia y obra realmente del Señor. ¿Hemos dado gracias a Dios hoy al despertarnos? ¿Amén? Gracias, Señor. Y esto hablamos la vez pasada ya. Espero que lo practiquen. Porque mucho importa en el día cómo confesamos lo que ese día tiene para nosotros. Esto está estudiado y está. Los que realmente se ocupan de estas cosas, los psicólogos y demás, que una actitud positiva al comenzar el día ayuda a pasar el día de una forma positiva. Si uno se despierta y otra vez voy a pegarle un ladrillazo al reloj y empezamos a confesar fracasos, a confesar cargas inútiles. Hermanos, somos del Señor, entonces ¿cómo nos despertamos? Gracias, papá, por este día. Este es el día que has hecho, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Utilízame, Señor, para algo, aunque sea para dar un vaso de agua. No sé, que sea positiva la entrada al día. Ya Noemí habló de la noche. También por la noche demos gracias, ¿no es cierto?, por lo que el Señor nos permitió realizar. Y nunca pensando que lo que hicimos fue por nuestras fuerzas. ¿Hemos dado gracias a Dios por el aire que respiramos alguna vez? ¿Por el agua? Es tan necesaria, ¿no es cierto? Creo que más de un día, día y medio, creo que no se aguanta sin agua. Sin comer pueden pasar varios días, pero sin agua no secamos, ¿eh? Por el trabajo damos gracias, cuando vamos al trabajo, otra vez, marcar tarjeta o firmar lo que sea, el control. Llegar temprano, si no, ¿se nos hace pesado? ¿O vamos contentos y decimos y nos preparamos con tiempo? ¿Qué nos cuesta levantarnos 5 minutos antes? Y más, si tenemos la costumbre de hacer nuestro culto individual o familiar antes de salir de casa, ¿qué nos cuesta levantarnos 15 minutos antes? Yo ya les he dicho y lo digo,
No por vanagloria, por favor, porque esto el Señor me lo enseñó hace muchos años. Yo ahora necesito por lo menos 2 horas antes de salir. Entre culto, desayuno, lo que sea, ya pongo el reloj 2 horas antes. Hoy 6:30 ya estuve arriba y me desperté antes. El Señor me despertó antes, no me hizo falta, lo apagué yo al ventilador, al reloj, perdón, al reloj. Y uno se empieza con, bueno, Señor, utilízame, empecé a orar para ya pensando en ustedes también en eso. Era una carga sobre este tema, sin saber que íbamos a estar de acuerdo con todo esto que se anunció, pero damos gracias a Dios al despertarnos y al glorificarnos de una forma positiva, ¿no es cierto? ¿Qué decir de los alimentos? Hay cristianos que hasta se olvidan de dar gracias al comer. ¿O no? Por lo menos demos gracias al terminar. ¿O no? ¿Qué pretenden? ¿Que el Señor nos quite el alimento? ¿Que nos apriete la cosa y ahí empecemos a, Señor, dame algo de comer? Ahora que lo tenemos, demos gracias, por favor. ¿Qué hablar de ropa? Mateo 6, esto habla clarito del alimento, de la ropa. ¿Por qué os preocupáis, os afanáis por eso? Eso pueden verlo ustedes tranquilos después si quieren, si en este sentido tienen problemas. Las funciones corporales, todas ellas, el caminar, el movernos, el mirar, el ver, el oír, Señor, no lo tomemos por concedido, es pura gracia de Dios. Las funciones digestivas, si no andamos bien, ¿hay problema o no hay problema? Y cuidémonos también, pues si hay algo que nos hace mal, tenemos que ser conscientes de decir, esto no es para mí. Si a mí me han prohibido el café, no tomo más café. Si estaba acostumbrado a tomar vino y me hacía mal, menos, corto. No sé, no son acá problemas de el Señor te va a pegar un palo tras la oreja por esto, pero tenemos que ser conscientes y con un motivo de agradecimiento. Señor, si tú me manifiestas que algo me hace mal, porque a veces viene que uno no sabe, ay, y comenta en reunión, me pasó tal cosa, me viene un dolor aquí, y alguien dice, mirá, esto te va a hacer bien. Bueno, probemos. El Señor a veces tiene, porque todo lo que ha creado es para nuestro bien, si hacemos el debido uso. Allí viene el tema de las drogas, lógico, no vamos a drogarnos, pero muchas drogas han sido tomadas de lo que Dios ha creado, y tomadas en su debida forma y en su debido, ¿cómo se llama?, dosis, nos va a hacer bien. Yo no estoy en contra de los medicamentos, pero tenemos que saber qué es realmente lo que necesitamos para que nuestra función, nuestro cuerpo funcione adecuadamente. A veces nos duele las rodillas, nos duele aquello. A mí por lo menos alguien me recomendó tomar el aceite de hígado de bacalao. No es muy rico que digamos, pero pasa. Y hasta acá, gloria a Dios, no es problema de rodilla lo que tengo. Pero tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no es cierto? Las relaciones matrimoniales. A veces decimos, Señor, y empezamos a orar por mi marido, por mi mujer, que esto, que aquello, que no andan bien las cosas, pero ¿andamos nosotros bien primero? Porque ahí hay una relación mutua, y si esta relación mutua no encaja, lógico, va. No sé si me expreso, yo diría algo así, si no encaja y esto se hace así, ¿qué pasa después? ¿Viene él o no? El casamiento, hermanos, no es para darnos gustos, es para satisfacer al otro. De paso, también vendrá la recíproca. ¿Amén? Jóvenes, acuérdense de esto. Es un tema para otra reunión de matrimonio, pero dejémoslos allí. ¿Qué de la relación con Dios como Padre? ¿Realmente lo tenemos como Padre y como el Espíritu Santo es nuestra guía? ¿Guardamos esta debida relación? Hermanos, nuestro caminar, como hemos leído aquí recién de Salomón, debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar aún nuestras veredas. O sea, no depende de cómo realmente tú seas o cómo tú andes. El asunto es no andar solo. Amén. Depende de quién te acompañe.
¿Sí? Si vas tomado de la mano del Señor, si vas tocando su manto, aunque sea, aunque estemos gateando como perritos, Señor, Señor, acá estoy, orando y pidiendo, implorando, pero acá estoy, Señor, anda conmigo, como Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, enviaré mi ángel delante de ti. No, dijo Moisés, yo no me muevo. Si tú no vienes conmigo, yo no me muevo. Entonces aprendamos a andar como el Señor quiere realmente. Amén.